Efectivamente hay hoy la idea de que la complejidad mismo del mundo, como se presenta, es una complejidad que los ciudadanos tienen dificultad a percibir. La impresión que tenemos efectivamente es que la problemática del mundo se ha hecho bastante opaca. Y de ahí que los ciudadanos tengan el sentimiento a veces de estar en un universo laberíntico donde no siempre se ven bien los problemas y por consiguiente poco se pueden pensar las soluciones. Una parte de la responsabilidad yo pienso que lo tienen los medios de información esencialmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos, el conocimiento que tiene de la realidad internacional o hasta de su propia realidad, digamos en el contexto en el que se encuentran, es una percepción que les llega a través de los medios de comunicación. Son los medios los que conforman la opinión pública. Y si tenemos una opinión o si existe una opinión pública digamos, sobre tal o cual problema, si las encuestas pueden afirmar que, no sé, los españoles en su conjunto piensan que, no sé, la guerra en Afganistán es una guerra en la que las tropas españolas no deberían estar presentes, si tienen, por ejemplo, esa opinión es ampliamente construida por los medios que los españoles frecuentan. Es decir, como decía Bourdieu, la opinión pública no existe, es el reflejo de la opinión de los medios. Y hoy una de las características de los medios es no solo la sobreinformación, efectivamente, sino, yo diría, la hiperfragmentación. Es decir, el hecho de que un informativo de televisión, y la televisión sigue siendo, aunque se ha añadido Internet y siguen existiendo periódicos afortunadamente y emisoras de radio, pero la televisión sigue siendo el informador número uno de nuestras sociedades. Quizá dentro de poco sea Internet el principal informador de nuestras sociedades, pero de todas maneras, un informativo de televisión muy influyente, en cualquier país, es un informativo que dura, digamos, en general media hora, 20 minutos o media hora, en el que se dan unas 30 o 40 informaciones. En término medio, 42, 43 informaciones, según cálculo en la mayoría de los informativos europeos. Es decir, que a cada información se le consagra menos de un minuto. Y a veces saltando de una información local a una información internacional, de una información económica a una información militar. Y esta especie de caleidoscopio con el que se presenta la realidad internacional no permite siempre al ciudadano de conseguir organizar un relato coherente de lo que está pasando en el mundo. Y por eso cuando se hacen encuestas sobre algunos conflictos sencillos, digamos sencillos, algunos conflictos de los que se habla mucho, pocas veces se encuentran respuestas, digamos, importantes, en cantidad importante, de personas que tengan una idea clara del problema. Evidentemente hay otras maneras de informarse, muchas personalidades, profesores, estudiantes, intelectuales, etcétera, se informan porque leen libros, leen estudios, leen revistas, tienen una idea. Pero digamos el gran público, lo que llamamos el gran público, hoy día vive efectivamente en un desconcierto porque el tipo de señal que le llega, el tipo de señal que detecta, es una señal que en sí mismo no le está presentando de manera coherente una problemática. Es curioso porque además la impresión es la contraria. La impresión es de que el mundo se le ha puesto un foco encima, hay una especie de transparentación de lo que sucede, es el famoso lema de la CNN, está pasando, lo estás viendo,
Pero ese está pasando, lo está viendo, en realidad no deja ver nada, lo borra todo, ¿no? Sí. Es un foco que no ilumina, es un foco que nubla, ¿no? En cierto modo. Sí, claro, porque en realidad este lema, que es muy eficaz, ¿verdad? Además, en cierta medida, casi todos, cuando vemos un informativo de televisión, tenemos la esperanza de que vamos a ver en directo lo que está pasando, pero a la vez todos sabemos que ver no es comprender, porque todos sabemos que las apariencias engañan y que hay un refrán español que dice el hábito no hace al monje, es decir, no es lo que se ve lo que es, que a veces efectivamente lo que se ve oculta lo que es. Es decir, que vemos en directo cosas, creemos que significan tal cosa, pero en realidad pueden significar cosas muy diferentes. Por consiguiente, ver no es entender, ver no es comprender, y al contrario, ver nos puede engañar. En fin, nosotros vemos todo el día aquí el mar horizontal y sin embargo sabemos que la Tierra es redonda. Sí, por consiguiente, y vemos que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, cuando en realidad es la Tierra quien da vueltas sobre sí misma y alrededor del Sol, ¿eh? Es decir, cosas tan obvias nos indican bien que no deberíamos creer nuestros ojos. Otra prueba, digamos, al contrario de lo que estamos diciendo, es que es muy interesante observar que en nuestras sociedades, donde tanta información hay, y una información, nuestras sociedades democráticas, ¿verdad? En nuestras sociedades democráticas, donde se supone, evidentemente, que la información no la está dictando un poder autoritario, sino que la está elaborando libremente un cuerpo de periodistas autónomos, obviamente, en función de su profesionalismo y en función de su análisis de la realidad. Pero en nuestros países, por lo siguiente, donde existen estas condiciones y donde esencialmente la información quiere cada vez más mostrarnos en directo lo que está pasando, lo que nosotros observamos es que cada día hay más desconfianza con respecto a esa información. Es muy interesante. Por ejemplo, cuanto más la televisión quiere mostrarnos y convencernos de que algo ha pasado, hay cada vez más en las sociedades una reacción como si no quisiéramos dejarnos engañar. Es decir, los ciudadanos actualmente reaccionan en las sociedades democráticas como reaccionaban en las sociedades autoritarias. En una sociedad autoritaria, en una dictadura, muchos ciudadanos efectivamente no tienen la posibilidad de expresarse y saben que la información que les llega es una información que sirve al sistema autoritario. ¿Y cómo se defienden los ciudadanos? En general, difundiendo ellos mismos de manera anónima dos sistemas de información colectivos y de contrainformación. El primero es uno de los sistemas más antiguos, que es el rumor. Cuanto más un sistema de información autoritario repite algo, por ejemplo, vamos bien, estamos venciendo metas constantemente, hemos obtenido resultados magníficos, etc. Cuanto más la prensa dice eso, y lo hemos conocido en España bajo el franquismo, más la sociedad empieza a emitir informaciones que a veces pueden ser totalmente delirantes, pero en todo caso que ponen en crisis esa afirmación. El segundo sistema de defensa es que también en un sistema autoritario la mejor manera de resistir a la angustia de esta presión es el humor, el chiste. En las sociedades autoritarias es donde más chistes políticos se hacen a expensas de los gobernantes que tienen todo el poder de la palabra. Y curiosamente,
paradójicamente, pero yo creo de una manera bien expresiva, que indica bien la situación de desconfianza en la que estamos hoy, en nuestras sociedades democráticas se están produciendo los dos fenómenos. Es decir, que, por ejemplo, el 11 de septiembre, si hay una información que hemos visto con nuestros ojos, es los aviones chocando y destruyendo las torres en Nueva York. Lo hemos visto. Y diríamos que el segundo avión se vio hasta en directo. Luego lo vimos en diferido, pero se vio hasta en directo. Como ustedes saben, existen decenas de miles de sitios en Internet que dicen que lo del 11 de septiembre es una pura invención del Pentágono. No que las torres no hayan sido destruidas, pero que han sido destruidas con otro tipo de motivación, que Al-Qaeda nunca existió, que fue una decisión de los militares norteamericanos para empujar a la entrada de la guerra, para darle argumentos a Bush. Decenas de miles de sitios existen, igual que existen decenas de miles de sitios que dicen que Elvis Presley sigue vivo y que nunca se estuvo en la luna, que todo eso es un montaje que se hizo en Hollywood. Es decir, cuanto más la televisión trata de mostrar en directo esta idea, está pasando, lo estás viendo, más nuestras sociedades desarrollan lo que se llama la teoría del complot o la teoría de la conspiración. En España tenemos un ejemplo bastante evidente con lo del 11 de marzo y la tesis que desarrollaron ciertos sectores neoconservadores con respecto al 11 de marzo y contra toda la verdad, y convenciendo a casi la mitad del país, por lo menos. Luego, esta desconfianza en dirección de la información es uno de los elementos precisamente que hace que hoy muchos ciudadanos no están convencidos de lo que dice la información. Y el humor, rápidamente, en la mayoría de los países hoy día, los periodistas son, digamos, los payasos principales de la televisión. Hay emisiones, como aquí la de los, en Francia en todo caso, hay una que ha sacado Canal Plus, donde es el presentador de televisión quien es el cómico principal, en definitiva, el que hace reír principalmente. Y hay muchas emisiones, en España también, donde digamos, el género periodístico es un género de humor, para burlarse de la realidad ambiente. Luego, tenemos estos dos fenómenos muy bien estudiados por los sociólogos, característicos de los sistemas autoritarios en nuestros propios sistemas. Usted lleva mucho tiempo haciendo, digamos, la denuncia del capitalismo financiero, ¿no? Su carácter acéfalo, ¿no? La perversión que representa el dominio de unos flujos financieros que nadie puede controlar sobre la economía real y todo lo demás. En cualquier caso, lo que le pregunto es, como fenómeno, el capitalismo realmente es fascinante, ¿no? Su capacidad de mutar, ¿no? Si, por ejemplo, yo recuerdo Eric Hobsbawm, en la historia del siglo XX, cuenta cómo en realidad el estado del bienestar fue, independientemente de que constituyera una reivindicación de la izquierda política y sindical, pero en realidad después de la Segunda Guerra Mundial fue algo puesto en marcha por la derecha europea y occidental, fundamentalmente por miedo a que las desigualdades sociales alcanzasen un grado tal que Stalin llegase hasta Londres. Y finalmente, el estado del bienestar lo que produjo fue una sociedad de consumidores que es lo que ha sostenido el capitalismo prácticamente hace 20 años, ¿no? Es decir, es una capacidad de mutar enorme. La pregunta es, ¿su mutabilidad sigue intacta, a su juicio, en la actualidad? ¿Cuál es el grado de adaptabilidad? ¿Es hoy superior, igual? Yo creo que la experiencia de la reflexión política y de la actividad militante de los dos últimos siglos deben conducir a no subestimar la capacidad del capitalismo a adaptarse, efectivamente.
yo creo que es extremadamente prudente de partir del principio de que el capitalismo no es fácilmente destructible y, contrariamente a una ilusión que pudo existir a lo largo del siglo XIX, y hoy tenemos una experiencia, porque se han vivido experiencias políticas reales que han demostrado que no es tan fácil, primero, de hacerlo desaparecer, que no es tan fácil de sustituirlo y, por consiguiente, efectivamente, que su capacidad de adaptarse, de readaptarse, de combinarse, funciona casi como un virus, que se adapta a las circunstancias y que se transforma y va adaptándose. Por ejemplo, en este momento, y como lo decía el economista Antonio Marrero hace un instante, no cabe duda de que la crisis que está empezando, la crisis financiera, que empezó con los subprimes, que está desarrollándose ahora casi en todo el sistema financiero sin que sepamos bien hacia dónde va a ir, es una crisis que puede ser muy grave, pero evidentemente hay que cuidarse de juzgar que se trata de la crisis final del capitalismo, como se ha podido decir en otros momentos. Se dijo, por ejemplo, después de la crisis del 29, muchos pensaron que era la crisis final, el estallido final, la agonía final del capitalismo. Creo que hemos aprendido y sabemos que el capitalismo tiene muchos recursos. Por ejemplo, la experiencia del welfare state en su época moderna, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial en particular. El welfare state fue una invención, como saben ustedes, ya del siglo XIX, sobre todo en Prusia primero, pero el welfare state teorizado en Inglaterra, aplicado en muchos países europeos, efectivamente es una manera de ceder terreno a la sociedad, ceder terreno en lo social en particular, ceder terreno en toda una serie de derechos y ambiciones de los ciudadanos, a un mayor confort, una mejoría de calidad de vida, una mejoría en las cualidades del trabajo, con toda una serie de concesiones en términos de derechos laborales, de derechos de vacaciones, médicos, etcétera, para precisamente no provocar el tipo de insurrección o de protesta que podía haber llevado efectivamente a experiencias de tipo soviético u otras, la China en el 49 u otras. Y efectivamente esto ha sido interesante. Lo que observamos desde la caída del muro de Berlín es que el capitalismo también se puede adaptar no cediendo terreno, sino recuperando terreno. Todo lo que está pasando en nuestros países desde la caída del muro de Berlín, desde que ha desaparecido en cierta medida, de manera más bien fantomática que real, fantasmática que real, la existencia de la Unión Soviética y del campo socialista europeo, ha sido que el capitalismo ha recuperado toda una serie de terreno, reduciendo el espacio del welfare state. Es decir, reduciendo los derechos laborales, reduciendo todas unas concesiones que habían hecho en términos de mayor competitividad, menos concesiones al sector público, reducción del sector público en particular, privatización, por consiguiente, cesión de lo público a lo privado, cesión de lo social al capital, y esto a escala de países a veces, a escala de los países socialistas o a escala en general del mundo laboral frente al mundo del capital. Es esto lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿En qué medida esto se puede debilitar en función de la situación en la que estamos en este momento? Por ejemplo, en este momento podemos decir que esta crisis que golpea por primera vez desde la globalización directamente al sector financiero, es decir, al sector bancario en particular, ¿en qué medida esta crisis es una crisis sintomática de la globalización y puede introducir cambios en la medida en que puede haber una mayor moralización
de un capitalismo vuelto totalmente irracional. Es posible, en todo caso, es una esperanza para muchos ciudadanos y hasta un reclamo para muchos economistas, pero por el momento aún no lo sabemos porque no sabemos cuál será el alcance real de esta crisis. Evidentemente, por ejemplo, una recesión dura en Estados Unidos puede provocar algo que parecía impensable hasta ahora. Digo puede, no estoy afirmando nada, pero es evidente que la clase trabajadora en Estados Unidos está en una situación extremadamente difícil, donde el número de pobres, de medio pobres, de trabajadores pobres es actualmente muy importante y que una recesión puede crear y podríamos ver algo que no hemos visto hace mucho tiempo, protestas sociales de envergadura en Estados Unidos. Además, con esta idea de que si la locomotora económica americana no funciona, ¿quién tomará el relevo? Un relevo de misma intensidad. China puede tomar el relevo de Estados Unidos. Sería un cambio paradigmático. Si China dirige o pilotea o se constituye en locomotora de la economía mundial, es evidente que pasamos por primera vez desde el siglo XV a un mundo que no estaría piloteado por los occidentales. Es evidente que cambiamos de universo. Un mundo en que por primera vez los no occidentales llevarían la voz cantante. Desde el siglo XV, desde la expansión europea a través del mundo. Porque, por consiguiente, podemos estar en un momento de cambio importante, cambio civilizacional, cambio económico y probablemente tipos de cambios políticos. Añado que frecuentemente se piensa en China como si China fuese, digamos, como el sistema chino fuese inamovible, como si fuese para siempre este funcionamiento tan extraño entre un comunismo de partido único muy autoritario en muchos sectores, y en particular en el sector de la libertad de expresión, de información, de reunión, etcétera, y por otra parte un capitalismo totalmente salvaje, como el que existe en China. Digamos, esa pareja no es seguro que funcione durante mucho tiempo, no es seguro. Y en China pueden ocurrir muchas tensiones. Y China se puede romper también, como se rompió la Unión Soviética. No digo que va a ocurrir tampoco, pero digo que es una probabilidad. Que China no ha hecho aún la experiencia de salir del sistema autoritario, que es una experiencia siempre extremadamente difícil, donde muchas precauciones políticas deben tomarse para que el sistema no estalle, como le estalló a Gorbachev en las propias manos, cuando estaba tratando de desmontar el artefacto que existía. De ahí que los chinos tengan tendencia, obviamente, a retrasar el momento en que hay que desmontar el asunto. Pero ese momento llegará, porque una sociedad, no se ha visto hasta ahora un ejemplo de una sociedad cuyo nivel económico y nivel de consumo aumenta y que no tiene exigencias para aumentar el nivel, digamos, de participación política, de participación democrática, de pluralidad democrática. No existe ningún ejemplo. Y por consiguiente la sociedad china en un momento u otro planteará, como ya lo planteó en Tiananmen en el 89, esa posibilidad. Así que muchas interrogaciones existen sobre esta situación. Uno de los elementos, digamos, que podemos considerar que el capitalismo no solamente no cede para persistir, sino que incluso cede menos, es el hecho de que se ha ampliado al ámbito cultural. Es decir, hablamos de un capitalismo de la era informacional, donde la cultura y la información es un bien de mercado. Es decir, eso produce un elemento, un nivel de transformación muchísimo mayor. Es decir, nada queda ya por fuera de la condición de mercancía, ¿no? Claro. Yo creo que hemos alcanzado el límite de la objetualización del mundo.
eso supongo que tiene es una potencia desconocida, ¿no? Sí, Esa especie de objetualización completa. Es una tendencia del capitalismo, ¿verdad? Desde transformarlo todo en mercancía. Y hoy quizá se ha alcanzado el nivel más extremo de esta mercantilización de toda actividad, porque tenemos ahora una mercantilización, evidentemente, de la materia, de todo lo que es material, pero una mercantilización también de la naturaleza y una mercantilización hasta de lo espiritual, efectivamente, la cultura, pero también los sentimientos están mercantilizados. Por consiguiente, hay una especie de extremismo en esta mercantilización, en este periodo de la historia del capitalismo, en el momento de la globalización neoliberal. Esto es una característica que en particular está presentando resistencias. Quizá la más interesante de las resistencias es la que se produce en el sector de la naturaleza. Es decir, si hoy hay algo que resiste a esta concepción de la mercantilización de la naturaleza, es la propia naturaleza. No solo, evidentemente, los ciudadanos en muchos países y en muchos sectores están resistiendo, pero quien resiste es la naturaleza, que nos dice en este momento, si seguimos así, no puedo más. Es decir, la responsabilidad que tenemos en el cambio climático que se está produciendo es una consecuencia del tipo de consumo que se ha establecido y del tipo de explotación de la naturaleza que estamos practicando. Esa es simplemente la realidad. El cambio climático, ¿qué nos está recordando? Nos está recordando que hoy en el mundo las personas que consumimos, digamos, más y las que en definitiva nos beneficiamos de la explotación de la naturaleza, es decir, del uso de la energía, del uso del agua potable, del uso de un cierto número de productos de la minería o productos de los bosques, la madera, maderas preciosas, etcétera. ¿Somos cuántos? Digamos 800 millones quizá, que tenemos ese nivel de consumo. Y estamos comprobando que hoy están surgiendo naciones que algunos economistas llaman naciones emergentes o países emergentes, como China, o como India, o como África del Sur, o como Brasil, o como México, etcétera, o Rusia. Y es obvio que si sencillamente solo los chinos, que son 1.300 millones más o menos, consumiesen en término medio como cada uno de nosotros, como un español medio, un canario medio, no hay recursos en el planeta. No hay papel, no hay agua potable, no hay petróleo, no hay gas, no hay naturaleza que pueda ofrecer ese nivel de consumo al conjunto de la humanidad, a los 6.000 millones y pico de habitantes que hay en el planeta. Por consiguiente, primero, esto nos plantea una cuestión filosófica. Vivir como vivimos, ¿es un modelo para los 6.000 millones de habitantes? ¿O entonces vamos a aceptar un mundo en el que 800 millones tienen derecho a vivir como vivimos y 5.200, 5.300 millones deben seguir viviendo como viven? Es evidente que aunque lo quisiéramos no podríamos, porque en China cada vez hay más personas que quieren vivir como vivimos. No son muy numerosas. Lo que llamamos la China que consume, sobre los 1.300 millones, serán 300 millones. Hay 1.000 millones de chinos que viven en una miseria de tipo africano, lo cual plantea el problema al que yo hacía alusión antes. ¿Puede vivir un país con tales tensiones internas? Con 1.000 millones de personas en una miseria total y 300 millones de personas viviendo en un lujo
o lo que puede parecer un lujo cada vez más espectacular y más escandaloso. Pero además, estos países pueden prometer este tipo de desarrollo, un automóvil, un apartamento, tal tipo de consumo textil, de consumo de todo tipo, explotando a la naturaleza. Es posible, no quedarían bosques. Miren lo que está pasando actualmente. Todo el mundo se queja por el precio de la leche y hemos visto cómo aumenta el precio de la leche. ¿Qué ocurre cuando en China, por ejemplo, 100 millones de habitantes ven su nivel de vida aumentar? ¿Qué hace una familia cuando gana más? Sobre todo cuando está saliendo de la miseria. Sencillamente consume más carne. En vez de comer carne una vez por semana, come carne 2 veces por semana si puede. Pero cuando 100 millones de chinos consumen 2 veces carne por semana, necesitan evidentemente decenas de miles o centenares de miles de animales más. Y por consiguiente, en China, los establos, las ganaderías, han tenido que aumentar masivamente para ofrecer carne a los nuevos chinos que quieren consumir. Y ya China está extendiendo su ganadería en Mongolia en particular o en Rusia. Y estos centenares de miles de nuevos animales, ¿qué consumen? Consumen esencialmente soya. Y China no produce suficientemente soya para estos animales. Importa masivamente su soya de Argentina y de Brasil. Brasil, que está destruyendo los bosques para crear mayores plantaciones de soya para mandarlos a China. Haciendo esto, se está reduciendo evidentemente el número en particular de animales que dan leche. Y por consiguiente, los chinos mismos que consumen ahora sus animales como carne, no los mantienen en pie dando leche e importan también masivamente leche. Y esto está produciendo o se está añadiendo a los elementos que están encareciendo la producción de leche. Otros son que se consagra una parte de los cereales a la producción de agrocarburantes. Es decir, que como ven, cuando en un lugar del planeta 100 millones, 200 millones, 300, imagínense si fuesen los 1.300 millones de chinos. Cuando los 1.300 millones de chinos consuman tanta carne como nosotros, no habrá pasto suficiente aunque se destruya la Amazonía y toda la selva ecuatorial africana. Es decir, estamos ante un momento en el que el capitalismo sigue planteándonos este modelo de vida, que es el que nos plantea la publicidad. Vivimos como la publicidad quiere que vivamos. Pero es evidente que ese modelo no puede ser adaptado para toda la humanidad y que tenemos que empezar a concebir una vida, digamos, más frugal. Debemos plantearnos el problema de, efectivamente, del descrecimiento. Es posible descrecer, cosa que no parece pensable, pero debemos entrar en territorios de lo pensable nuevos. Pasemos a la parte, digamos, la segunda parte de la entrevista en relación a qué soluciones para un mundo desigual. Y yo lo primero que le quiero preguntar ahí es lo siguiente. Relacionado con la capacidad del sistema capitalista, digamos, para absorber como mercancía, introducir y convertir en valor de cambio prácticamente todo, yo creo que la derrota de la izquierda, la derrota coyuntural o no de la izquierda política, por decirlo así, quizá no se produzca tanto a lo mejor con la caída del muro de Berlín, sino posiblemente antes, en los 70, cuando básicamente el capitalismo consigue, digamos, banalizar la cultura de masa. Es decir, frente a una época en que la cultura de masas era de alta calidad y tenía un poder revulsivo, los Beatles los Rolling eran líderes de
ventas en los 40 principales de la época, meses y meses y meses. Eso finalmente concluyó en los 70. En los 70 ya prácticamente la cultura de masa era una cultura banalizada y sin ningún tipo de poder revulsivo. Entonces, este capitalismo informacional desarbola prácticamente a la izquierda política, en cierto modo. No sé si usted lo... Sí, en todo caso, el fenómeno de cultura de masas, digamos, entendido de esta manera, es un fenómeno no conocido en los países del socialismo real, como se decía antes, en la medida en que una concepción en los países del socialismo real, en los países donde se trató de construir el socialismo, la idea era que se debía pasar por varias fases desde el punto de vista cultural. Primero, una alfabetización generalizada, que era una lacra, como sigue siendo en muchas sociedades. Y segundo, que esta alfabetización permitiese adquirir la cultura clásica, digamos, la cultura de la gran literatura, la cultura de la gran música, la cultura del gran arte, etc. Esta era la concepción. Y mucho menos, evidentemente, en la medida en que el sistema mediático no era un sistema mediático tan abierto o tan capaz de iniciativas como en el sector capitalista, la experiencia de la cultura de masas más espectacular era el cine, evidentemente, ¿no? Y también con esta idea, un cine de tipo educativo, un cine de tipo cultural. No quiere decir que no haya habido grandes éxitos, etcétera, en los países, en la Unión Soviética o en los países del Este, pero el fenómeno no ha tenido la misma fuerza que pudo imponerse en los países occidentales. Y efectivamente la cultura de masas, que en cierta medida es un poco, como decía el sociólogo Edgar Morin, la cuarta cultura, es decir, que hay una cultura tradicional o etnológica, hay una cultura científico-técnica y hay una cultura culta, la cultura clásica, escolar, etcétera, pero que en nuestros países, curiosamente, y hoy día en general, el gran público no posee ninguna de estas tres culturas. Primero, que es una paradoja más de nuestras sociedades. Vivimos en sociedades más educadas que nunca. Nunca ha habido, por ejemplo, en un país como España, tantos estudiantes en bachillerato, candidatos al bachillerato, nunca ha habido tantos estudiantes. Y sin embargo, lo que constatamos es que estas tres culturas, la cultura etnológica, la cultura de los pueblos, de las aldeas, la cultura campesina, digamos, es una cultura en vías de extinción, que está solo reservada para los museos. La cultura científico-técnica prácticamente nadie la posee, porque sigue siendo difícil, hasta en preguntas, fáciles, ¿no? ¿Por qué un ascensor sube o por qué la luz nos ilumina? Cosas de estas. Hay muy pocas personas capaces de contestar. Y tercero, la cultura culta, evidentemente, también es una cultura que ha desaparecido de nuestro entorno, excepto para las personas que quieren cultivarse. Y lo que sí poseemos es la cultura de masas. En definitiva, que es la cultura dominante, pero que es efímera porque cambia con el tiempo y además tiene esta doble característica. Yo diría que cuando domina la sociedad es despreciada por los intelectuales y apreciada por la población, y cuando desaparece de la actualidad es valorizada por los intelectuales, pero es olvidada por la población. Es decir, que hoy día ya nadie pone en duda que el cine puede producir obras maestras tan importantes como la literatura o como la música, en otros dominios como la pintura. Pero, como saben ustedes, durante decenios, por ejemplo, hubo un gran debate para saber si el cine era un arte, sencillamente, y fue muy despreciado por los intelectuales, etc. Podríamos decir lo mismo de la música popular. Entonces, esta cultura efectivamente formatea, en cierta medida, a la sociedad y siempre hay una dificultad a valorizarla, porque hay un desfase en el tiempo. Repito, por ejemplo, una emisión de televisión, un videojuego,
que hoy tenga mucho éxito, globalmente acarreará un desprecio intelectual. Que dirá globalmente esto, estos jóvenes, porque siempre son los jóvenes, estos jóvenes se están entorpeciendo con ese videojuego o con esa música bárbara o con estos sitios de internet estúpidos. Y sin embargo, podemos apostar que dentro de 15 años nos dirán que aquel videojuego que despreciábamos era un videojuego genial porque estaba dibujado por genios del dibujo, de la animación, por compositores, músicos que hacían la música de esos videojuegos excepcionales, etc. Entonces, como no hay esa adecuación, se produce, que es casi normal en la cultura de masas, un desajuste. Yo creo que en este momento, digamos, el desajuste es tanto más importante cuanto existe el hecho de que ha surgido un nuevo órgano, digamos, de cultura de masas, que es Internet. Y que ese órgano de cultura de masas o esa plataforma de cultura de masas en sus diversos aspectos, de todo tipo de aspectos, en la medida en que Internet es un universo que los adultos no conocieron y que conocen mal. Quiero decir que la televisión que dio lugar al mismo tipo de fenómenos era un fenómeno compartido por los adultos y los jóvenes en el seno de la familia. Era el tipo de emisiones donde se podía variar, pero la televisión como práctica era una práctica social colectiva. Mientras que hoy existe una ruptura, no quiero decir que no haya adultos que no frecuenten Internet, evidentemente, pero no tienen el mismo tipo de frecuencia. Y por consiguiente el diálogo es prácticamente imposible. Y la ruptura entre generaciones a ese nivel, a nivel de cultura de masas, todos nosotros sabemos, nosotros tenemos hijos, y hoy día los adolescentes no ven la televisión. Cuando hemos pasado decenios oyendo a sociólogos que decían que es muy malo ver la televisión para los jóvenes, que hace que los jóvenes sean más violentos, que ven cosas horribles, que están perdiendo el tiempo. Hoy, de repente, los jóvenes no ven la televisión. La televisión es una distracción de los padres. Los jóvenes pasan su tiempo en el ordenador, consumiendo cosas que solo ellos conocen. Y evidentemente ese desajuste hace que los adultos fantasmeen sobre qué es lo que ven los jóvenes hoy. Debe ser aún peor, imaginamos. Deben de ver cosas monstruosas, porque ya cuando veían la televisión es lo que decíamos. Y quizá no sea tan monstruoso, igual van a aprender cantidad de cosas. Pero lo sabremos dentro de unos años, cuando una nueva generación de sociólogos que haya pasado por esa fase, los que hoy tienen 16, 18, 19 años, cuando sean sociólogos dentro de 10 años y vayan a estudiar por qué ellos eran normales cuando los trataban de subnormales porque veían o practicaban Internet. De ahí que sea difícil siempre hablar de cultura de masas. Bien, vamos a ver. En 2002, al comienzo de 2002, usted estuvo en Las Palmas, hicimos una entrevista estupenda. Yo recuerdo que usted decía una cosa, en relación con el movimiento antiglobalización, con la protesta, con las alternativas, ¿no? Decía, mucha gente piensa cómo edificar un modelo que hoy no existe, pero no espera para protestar. En cierto modo ponía el ejemplo de las rebeliones o de las protestas obreras a lo largo de todo el siglo XIX, aunque no es exactamente lo mismo, pero usted ponía como paralelo lo que Hobsbawm llamaba revueltas sin ideas, ¿no? Y que duraron un siglo hasta que Marx escribió El Capital. Entonces, la pregunta es, han pasado 6 años, el movimiento antiglobalización y muchísima gente sigue protestando contra el capitalismo financiero y seguimos sin modelo alternativo. Entonces, la pregunta me parece muy pertinente porque la impresión que tenemos efectivamente es que
usted hablaba antes de la derrota de la izquierda. No en el sentido de la derrota electoral, ¿verdad?, sino la derrota general, ¿verdad?, de la izquierda. Y usted decía, en realidad se sitúa en los años 60. Yo pienso efectivamente que la derrota de la izquierda es una derrota intelectual. Aunque haya victorias electorales, es una derrota intelectual. ¿Por qué? Porque la izquierda no está produciendo teoría desde hace ya muchos años. Es decir, no hay teóricos de izquierda. El último es el teórico de la tercera vía, que es una manera de adaptar el neoliberalismo. Y esta derrota intelectual es la que nos obliga a constatar de que no hay una proposición alternativa construida, digamos, no hay un relato, no hay una arquitectura completa que nos permita decir, bueno, vamos a abandonar este modelo porque vamos a adoptar este. Eso que existió durante mucho tiempo no existe hoy. Quizá afortunadamente, porque en definitiva aquellos modelos completamente hechos no siempre funcionaron. O a veces se impusieron a las sociedades para liberarlas, pero un poco de manera forzosa. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El movimiento altermundialista ha desarrollado efectivamente primero toda una serie de protestas, y es verdad que no hace falta tener una arquitectura hecha para protestar. Cuando la gente, el doctor Marrero decía hace un momento que una de las características de la globalización era precisamente la deslocalización. Cuando la gente se ve afectada por una deslocalización, y en particular algunas deslocalizaciones particularmente crueles, injustas, cínicas, de empresas que se han beneficiado de muchas ventajas, de muchos subsidios, y que de la noche a la mañana deciden marcharse y abandonan a centenares o a miles de trabajadores, pues esos trabajadores no hace falta que tengan una idea de una sociedad alternativa al capitalismo para protestar, protestan sencillamente. De igual manera que centenares de miles de ciudadanos han protestado en Seattle, en Génova, en tantos otros lugares, en Cancún, contra las decisiones que han ido tomando poco a poco las principales instituciones que pilotean la globalización. Pero lo que sí ha cambiado entre aquel momento en que nos vimos y hoy es que este movimiento altermundialista, que organizó y sigue organizando, pero hoy día se habla menos de ello, aquellos foros sociales mundiales, nosotros habíamos impulsado en Porto Alegre, en particular en Porto Alegre, luego tuvieron lugar en otros lugares, en Bamako, aquí cerca, en Nairobi, o en Bombay, o en Caracas. De esos foros han surgido experiencias muy interesantes, que a veces son tan visibles que no se ven. Es decir, que, claro, nosotros cuando planteamos esta idea, existe una arquitectura de sustitución al capitalismo, estamos pensando en nuestras sociedades. Y sabemos que en nuestras sociedades, efectivamente, esto no solo no existe, sino que realmente es difícil de plantear. ¿Por qué? En particular existe digamos, la faja, el marco de presión de la Unión Europea, que es bien complicado. Pero no hay que pensar en una solución universal para el conjunto de la humanidad, porque el mundo vive en fases muy diferentes, en estados de desarrollo muy diferentes. Y del foro social han surgido líderes, en particular, que yo he conocido cuando venían como militantes de partido o militantes sindicales, y que hoy están dirigiendo países. Si, por ejemplo, pensemos en Evo Morales. Evo Morales era un sindicalista que casi nadie conocía cuando vino al primer foro. Un sindicalista cocalero, que además, hasta en el propio movimiento altermundialista, la gente decía, no podemos defender a un tipo que está defendiendo la cocaína y que está ligado a las mafias de la coca.
cuando en realidad cocalero no tiene nada que ver con la cocaína, como saben ustedes, que cultiva las hojas de coca, y las hojas de coca tienen una tradición, es como hojas que produce una tisana y sirve para curar, etc. Y se consume tradicionalmente en las comunidades indígenas. Y Evo Morales conectó en el Foro Social Mundial con toda la red campesina que tanto ha liderado la protesta antiglobalización. Abro un paréntesis, en el movimiento antiglobalización casi no hay organizaciones obreras, hay muchas organizaciones campesinas. José Bové, Rafael Alegría, João Pedro Stedire de los Sin Tierra, los campesinos africanos del algodón, etc. No hay obreros. Y Evo Morales conectó con la red, en particular con la red campesina, que le permitió adquirir en los propios foros toda una serie de contactos, en particular con la riqueza, la variedad, la pluralidad, la vitalidad de los movimientos sociales. Y cuando hoy observamos lo que está, bueno, podríamos decir lo mismo de Lula, podríamos decir lo mismo de Correa, que vino a dar una charla económica. Cuando hoy observamos, podríamos decir lo mismo de Chávez, que fue el primero que avanzó en esa dirección y vino al primer Foro Social Mundial, aparte del foro, pero vino al foro y se inspiró del foro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está pasando en algunos países de América Latina? Eso que algunos llaman, aunque no haya un corpus teórico constituido, el socialismo del siglo XXI. Recuerden que antes de esto, lo único que teníamos como proyecto esperanzador era las proposiciones que hacía el subcomandante Marcos. Yo estuve con él, bueno, había estado también nuestro amigo Manolo Vázquez Montalbán, yo estuve allí en el cuartel general de Marcos, en la jungla, en la realidad, se llama ese pueblito que está en la selva lacandona, conversando con él, hice un libro de conversaciones con el subcomandante Marcos. ¿Qué decía Marcos? Marcos decía, no vale la pena tomar el poder, porque estamos en un momento en el que la globalización domina. ¿Y qué es la globalización? Es la gestión del mundo por el mercado. O sea, la gestión del mundo por las empresas. Es la gestión del mundo por unos o unas instituciones internacionales, el Banco Mundial, la OMC, la OCDE, el FMI. Y aunque usted llegue al poder después de una campaña electoral, cuando llega al poder se da cuenta que no puede hacer lo que quiere, porque el FMI se lo prohíbe, o se lo prohíbe el Fondo Monetario, o se lo prohíbe la OMC, o se lo prohíbe tal o cual organización internacional. Y usted está condenado a traicionar a sus electores, como lo hicieron algunos socialistas, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que hizo una campaña social y cuando llegó al poder hizo lo que se llamó terapia de choque neoliberal. Y no solo en América Latina, no solo en América Latina. No vamos a citar nombres para no enfadar, para no enfadarnos, pero no solo en América Latina. Hemos visto a socialdemócratas llegar al poder y aplicar una política perfectamente neoliberal, ortodoxamente neoliberal. Entonces Marcos decía, para eso no vale la pena tomar el poder. Cambiemos la sociedad desde abajo, porque en definitiva, si una sociedad es un edificio, el edificio se puede cambiar derrumbándolo y haciendo otro, o cambiando cada una de las piedras del edificio, poco a poco. Y esta era la teoría de cambiar la sociedad sin tomar el poder. Pero hoy vemos en América Latina, sacado de la experiencia del foro, sacado de la experiencia del altermundialismo, vemos que efectivamente hay dirigentes que han tomado el poder de manera democrática, han conquistado el poder, han presentado un programa de transformaciones sociales que ha obtenido el apoyo democrático de la sociedad. En Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, etc. Pero ¿qué han hecho estos dirigentes? Eso es lo nuevo. Lo que han hecho es que han dejado, han animado hasta, han estimulado
el movimiento social. Han permitido que el movimiento social tenga toda su energía, toda su vitalidad, todas sus reivindicaciones y han articulado la capacidad del poder desde arriba con la energía del poder de base. Y eso es lo que está permitiendo que haya toda una serie de transformaciones, las que se producen en Venezuela en términos de soberanía económica, en términos de soberanía alimentaria, como lo ha dicho el profesor Marrero antes, como se está produciendo en Bolivia, como se está produciendo en Ecuador, donde los países quieren salir por fin de la dependencia neocolonial en la que están. Por eso se les ataca tanto, porque ese modelo hoy que se está extendiendo en América Latina, ¿a dónde se va a extender mañana? No a Europa, pero a África. Ya actualmente en África, yo he estado dando una serie de conferencias en Bamako, en Dakar. El dirigente político más popular no es un africano, es el presidente Chávez. Vayan y verifíquenlo aquí cerca en Dakar. Para los intelectuales, para los estudiantes, Chávez les recuerda a Tomás Sankara, que fue asesinado, porque también quería la soberanía económica de sus países, que las riquezas del país efectivamente se vendan, es normal, pero que el beneficio sirva al conjunto de la sociedad. Y evidentemente eso crea pavor. Luego, por consiguiente, existe hoy, no una solución general, evidentemente, pero están apareciendo soluciones locales en muchos sectores, muy originales, donde la dinámica no la lleva un partido, donde la dinámica no la lleva un dirigente, donde la dinámica la lleva la sociedad, con su pluralidad, en sus sectores, las mujeres, los estudiantes, los campesinos, los trabajadores de tal o cual sector, están proponiendo soluciones. Y esto, precisamente, es lo radicalmente nuevo. Bueno, más nuevo no puede ser el hecho de que por primera vez los indígenas americanos, y sabemos cuál ha sido su trágico destino, no solo el primer destino, el genocidio, pero también el genocidio cultural del que han sido víctimas, hoy están en el poder y están organizando la sociedad, tanto en Bolivia como en Ecuador, donde el que se habla menos. Por fin tienen la posibilidad de organizar una sociedad en función de toda una serie de aspiraciones, a veces centenarias. Esto es nuevo, esto está pasando, esto no lo estamos viendo, pero está pasando. Es interesante, sobre todo, además, el acento hispano, ¿no? El acento hispano de las alternativas que se visualizan. En cualquier caso, le quería preguntar, el reforzamiento, la puesta en acto, ¿no?, de alternativas originales al capitalismo neoliberal, podría también dar lugar a un cierto diálogo, hablan los posibilistas, entre Davos y Porto Alegre. Me refiero, por ejemplo, que al final resultaría curioso que serían, digamos, los progresistas del mundo los que ayudaran a regular de nuevo el capitalismo, ¿no?, para que se diera un 20% de la plusvalía con tal de, que es exactamente lo que pasó en el año 45, ¿no? Claro. Es decir, lo que... Por ejemplo, la figura de Mario Suárez, que usted estuvo con usted en Porto Alegre, ¿no? Mario Suárez representa un poco, sí, ¿no? Sí, Mario Suárez. Por ejemplo. Es decir, representa una personalidad muy sensible, digamos, con los problemas ecológicos del mundo. Es uno de los grandes líderes en términos sobre la plataforma sobre el agua potable, ¿verdad? Por otra parte también muy consciente, efectivamente, de que el capitalismo no es capaz de regularse solo. Y esto, digo, no solo lo dicen los críticos desde la izquierda, sino que muchos economistas liberales, ellos mismos dicen, el capitalismo es incapaz de regularse solo. Y cada vez que el Estado ha abandonado las riendas del capitalismo, ha dejado que el capitalismo sea piloteado por los capitalistas, por los financieros, cada vez ha habido una crisis.
y la crisis del 29 es una, pero muchas crisis. Hay una crisis grave cada 10 años, digamos. Recordemos que en el 97 hubo la grave crisis de Asia del Sureste, extraordinariamente importante. Y hoy estamos ante una crisis, hemos dicho ya algo, que puede ser importante y puede ser desestabilizadora en muchos sentidos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es decir, estamos viendo que los estados que teorizaban la idea de que al capital hay que dejarle todo el espacio posible porque el mercado es quien sabe regular las sociedades, porque la mano invisible es la que mejor arregla las cosas en una sociedad y cuanto menos Estado hay, mejor es. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ante el temor de la crisis, los estados neoliberales o los dirigentes neoliberales están actuando masivamente. Nunca ha habido tanta intervención del Estado como en este momento. Miren, en Estados Unidos, el presidente Bush, ultraliberal, ha propuesto un plan de intervención del Estado mediante devolución de impuestos, como también en España, para activar la economía. Es decir, el Estado, en muchas situaciones, los propios neoliberales consideran, en este caso, que ya el tabú de la intervención del Estado, solo cuando Morales quiere nacionalizar el petróleo, ahí el Estado no debe intervenir. Pero para atacar una crisis importante, ellos mismos hacen intervenir el Estado. En Inglaterra, el gobierno neoliberal, aunque socialdemócrata, el problema de la Northern, del banco este que ha tenido dificultades por la crisis de los subprimes, ha sido nacionalizado por el Estado. Cosa que nacionalizar es como una palabra prácticamente obscena en la boca de un neoliberal y sin embargo han nacionalizado, después de haberlo ayudado enormemente, haberle prestado créditos, el Banco de Inglaterra, etcétera, y han acabado por nacionalizarlo. Hemos visto que los estados hoy están dispuestos a intervenir, los bancos centrales están interviniendo masivamente porque el problema es que aún no se sabe cuál es la dimensión, digamos, la necesidad de liquidez del mercado. Se pensaba que la crisis de los subprimes habían provocado una desaparición de 200.000 millones de dólares. Y se ha trabajado sobre esa cifra, 200.000 o 300.000 millones de dólares. Ahora se está barajando la cifra de 600.000 millones de dólares. Porque ya vemos que la crisis ha pasado del sector bancario al sector de los seguros. Y del sector de los seguros al sector de los fondos. Y fondos tan importantes como Blackstone o como Carlyle ahora se ven afectados. Ya los propios bancos, el primer banco del mundo, la Citigroup, tuvo que recurrir a lo que se llaman los fondos soberanos, que son fondos de Estado, de Abu Dhabi o de Singapur, y mañana de China. Blackstone, por ejemplo, este fondo americano, que ahora se ha descubierto que está también en crisis, ganado por el virus de los subprimes, es un fondo que ya está participado por el capital de Estado chino. Un país comunista está entrando en el capital de uno de los principales actores protagonistas del capitalismo irracional de hoy. Si vean que la lectura no siempre es sencilla y en todo caso no hay escrúpulos en ese caso para aceptar la participación de los estados. De ahí que efectivamente haya esta idea de que la economía, en la situación en la que nos encontramos hoy, es una economía donde una serie de principios en particular, el principio de dejar al mercado totalmente funcional, que el capitalismo sea únicamente esté en manos de los capitalistas, pues vemos que no, porque no sabe regularse. Y al contrario, lo que están reclamando muchos economistas neoliberales es que haya más reglamentación por parte de los estados. O sea que es un momento en el cual posiblemente el capitalismo sea susceptible de una cierta regulación.
Seguro. En este momento, Pues bueno, no sé si es posible un diálogo entre Davos y Porto Alegre, pero no cabe duda, digamos, si Porto Alegre es la expresión de dos, digamos, de dos líneas, la expresión de una línea de no al neoliberalismo, no a la globalización radical, que es una línea importante en Porto Alegre, pero también existe, usted lo recordaba antes, una segunda línea que es adaptemos la globalización, humanicemos la globalización, modifiquemos la globalización para hacer que no sea tan injusta, tan cruel, tan desigualitaria. Y este sector, efectivamente, es un sector, yo creo que sería susceptible de utilizar un poco como muchos socialdemócratas lo han pensado, utilizar la energía del capitalismo, y está demostrado que el capitalismo tiene una enorme energía, utilizar la energía del capitalismo para obtener una riqueza o un crecimiento, que se traduce en riqueza, que se pueda repartir mejor en la sociedad. Estupendo. Pues señor Ramonet, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Vamos a tener... Muchas gracias.